Amigos todos, nuevamente con ustedes desde Toronto, Canadá, para comentar acerca de el fraude de Keiko Fujimori. Si me preguntan si hubo fraude electoral en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, honesta y categóricamente tengo que decirles que sí hubo fraude sin lugar a dudas. Pero antes de examinar este tema con claridad, con la finalidad de que esto no vuelva a suceder, debemos tener en cuenta los factores que definen la maquinación de un fraude. Y es que para que exista un fraude electoral, debe existir un conjunto de acciones, episodios, sucesos, puestos en escena durante un periodo determinado, es decir, actos planificados sistemáticamente con la finalidad de alterar sustancialmente los resultados de una votación popular. En esta dirección, la denominación de un fraude electoral no solamente se da en el hecho mismo de la votación, la instalación de las mesas de sufragio, el conteo de votos, la elaboración, procesamiento y contabilidad de las actas, sino también en los excesos, desmanes y atropellos de uno o ambos equipos enfrentados. En términos deportivos, no se puede jugar un partido de fútbol con árbitros comprados o ineficaces, aquellos que permitan el juego sucio, las patadas, los cabezazos, codazos, empujones, para sacarlos de la cancha. Y nadie cobra fouls o coloca tarjetas amarillas o rojas. Pues lamentablemente eso es lo que hemos vivido los peruanos durante las 8 últimas semanas transcurridas hasta antes del domingo 6 de junio. Todos hemos padecido la malévola campaña de mentiras con premeditación y alevosía de Keiko Fujimori y su equipo de coacusados por la Fiscalía ante el Poder Judicial por crimen organizado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ellos, junto a las clases pudientes y el 95% de los medios de comunicación, utilizaron de manera indigna la política del miedo, el terror, pánico y amenazas, creando intranquilidad y zozobra en la población. Tanto fue así que el periódico New York Times dice: a la sociedad se le inyectó la política del terror. El fujimorismo planteó su campaña a partir del miedo al comunismo y al terrorismo, que estaba representado por la candidatura de Pedro Castillo. Buena parte de la sociedad fue pastoreada al pánico. Y si te aterrorizan, quien se te salva de la extinción es simplemente el llamado de alguien privilegiado, en ese caso Keiko Fujimori. La verdad, fuimos invadidos por la versión alucinante y espeluznante de una hecatombe social comunista, terrorista, senderista, castrochavista, terruqueo dirigido a las mentalidades débiles, ignorantes y asustadizas. Como nunca, la prensa nacional, la radio, la televisión, ejecutaron una guerra sucia cayendo a niveles inauditos de difamación e infamia. Además, los costosos carteles luminosos del terruqueo sin firma partidaria se multiplicaron en las principales ciudades del país con apoyo municipal de permitirlos en zonas prohibidas. Igualmente los volantes, panfletos, etcétera, del terruqueo. Dejamos constancia que para los fujimoristas todo estuvo permitido. El uso y abuso de la casaquilla nacional y los símbolos patrios, apropiados por los fujimoristas como estandartes partidarios de la corrupción que representan. Distintivos utilizados el mismo día de la votación, induciendo el voto hacia Keiko Fujimori.
En estos casos, las autoridades electorales estuvieron pintadas. No hubiese sido igual si de la misma forma los de Perú Libre hubieran ido con la casaquilla de lápiz a votar por Pedro Castillo. Otro inédito, censurable e ilegal evento fue la participación extranjera en las elecciones nacionales, permitida por las autoridades electorales y el gobierno del interino Francisco Sagasti y su canciller aprista, Alan Wagner. Me refiero a la injerencia extranjera venezolana en los asuntos nacionales por parte de Leopoldo López, político de oposición al presidente Nicolás Maduro, además conocido terrorista guarimbero fugado de la justicia de su país. Nos preguntamos si Evo Morales, por invitación de Pedro Castillo, hubiese sido permitido de participar en las elecciones peruanas a todo dar, como lo hizo Leopoldo López. Es una pregunta que les dejo. No contentos con todas estas acciones repudiables, tuvimos que soportar la grosera utilización política de un extraño atentado narcoterrorista en la zona del Raen, dedicada a la cuantiosa producción de cocaína. Utilización política anticipada a los trágicos sucesos por dos voceros fujimoristas, Fernando Rospigliosi y Pedro Cateriano, tratando de vincular esta barbarie con 16 víctimas inocentes a la candidatura de Pedro Castillo y Perú Libre. La compra de votos por parte de Keiko Fujimori, mediante promesas irrealizables y dádivas del gobierno inviables, también constituyeron elementos de manipulación de los votantes. Asimismo, el ofrecimiento de pagos a personeros, a voluntarios y matones para el día de la votación, y el de llevar a votar a los adultos mayores con movilidad y refrigerio en Lima, Trujillo y Piura, ofreciéndoles duplicar la pensión 65, antes negada por su asesor Luis Carranza, exministro de Economía del corrupto expresidente Alan García. En todos estos aspectos señalados y otros, podemos observar la fisonomía del fraude electoral perpetrado por Keiko Fujimori y sus seguidores con la finalidad de ganar las elecciones de todas maneras y de cualquier manera. Y a pesar de esta avalancha de faltas graves, carentes de ética, inesperadamente todo el esfuerzo tramposo desplegado por los fujimoristas les sirvió poco, porque Pedro Castillo ha ganado las elecciones de modo transparente y respetable. Sin embargo, nos vino el plan B de la corrupción e inmoralidad. Keiko Fujimori no quiere reconocer los resultados e invoca a un fraude inexistente, con la pretensión de anular nada menos que 802 actas ya procesadas y contabilizadas. Maniobra ilegal al más puro estilo del exdictador Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, ambos reos de la justicia. En 1995 fue contra Javier Pérez de Cuellar y el año 2000 contra Alejandro Toledo. Maniobras que ya conocemos cómo se manejan las elecciones por los fujimoristas. Imitando a su padre, o tal vez a Donald Trump, Keiko Fujimori, en una intervención absurda, propia de una persona desquiciada, pretende burlarse de la ley electoral solicitando la nulidad de 802 actas de sufragio, donde ella perdió de manera contundente, sabiendo que las observaciones y nulidad de actas se presentan durante el escrutinio en mesa bajo la supervisión de los representantes de la OMPE. No existe otra manera de observar o anular votos, puesto que las cédulas son destruidas una vez firmadas las actas. Alegar fraude porque ha perdido las elecciones por tercera vez consecutiva constituye una rabieta propia de la dictadora que nunca dejó de ser. Resulta escandaloso acusar de fraude
porque ella perdió con 80 o 90% en contra en zonas rurales. Pues de igual forma, Pedro Castillo perdió con iguales porcentajes en San Isidro, en Miraflores, en La Molina, en Tokio, en Miami, etc. Pero colocada la absurda demanda, el Jurado Nacional de Elecciones debe declararla improcedente. En conclusión, no se puede anular actas ya procesadas y contabilizadas por la OMPE. Keiko Fujimori, empujada por la corrupción y el crimen organizado en el Perú, pretende, ante su derrota en las urnas, promover el caos, socavar las bases de un nuevo gobierno democrático, o tal vez, olvidados los juramentos ante el cardenal Barreto y el virrey Mario Vargas Llosa, propiciar un golpe de Estado. Esas son más o menos las conclusiones que podemos sacar de todo este fraude electoral que ha habido antes y después, queriendo ponerlo por delante, después del 6 de junio, cuando se realizaron las elecciones en segunda vuelta. Bueno, hasta la próxima.